Venimos viendo la serie de el Evangelio según Mateo. Damos gracias por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, por poder continuar con la iglesia. Recuerden que la iglesia local y la iglesia bíblica predica expositivamente. Entonces predicamos un libro completo, texto por texto, capítulo por capítulo. Vamos estudiando y vamos aprendiendo, profundizando en las escrituras. Gracias a los que nos acompañan hoy también. Y vamos a leer Mateo 3 del 7 al 12. Búsquelo por favor. Mientras lo busca, recuerde que siempre hay una esperanza en Cristo y que el cristianismo es algo real en este tiempo en la tierra y que debe evidenciarse. Es decir, ser cristiano debe tener evidencias de que esa persona que profesa una fe es realmente un creyente. Sobre eso es el sermón que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a Mateo 3, 7, 12. Si alguien, por ejemplo, dice, no soy creyente, o tal vez no he nacido de nuevo, hay una esperanza. Todo el mensaje del Evangelio trae una ¿qué? Esperanza. Siempre traerá una esperanza de salvación. No solo es una confrontación al corazón, sino debe traer una esperanza. Si se confronta sin esperanza sería un juicio. Pero cuando se confronta dejando abierta la puerta de la esperanza que es Cristo, todos los seres humanos entonces podemos venir y el Señor en su sabiduría, Él es el que pone en nosotros su salvación. ¿Hay un ruido? ¿Ya? Mateo 3 del 7 al 12. Dice así: al ver él, está hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Qué bueno poder ser expuestos a la Escritura. Qué bueno poder, Dios, escuchar tu palabra en esta tierra. Pedimos tu gracia, tu entendimiento, Señor, tu sabiduría para las Escrituras. Pedimos que consueles el corazón de aquel que lo necesita, que exhortes a aquel que ha permitido en su corazón la tibieza, Señor, y que edifiques a aquellos que están sirviendo en la iglesia fielmente. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros y pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos esta mañana que tu palabra es verdad y que en tu palabra hay vida eterna para nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un sermón que hemos titulado Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Venimos en la serie de Mateo, este es el quinto sermón. Como dijimos al principio, nos va a tomar 2 años estudiar el libro de Mateo, pero pues lo único que nos podría interrumpir sería el regreso del Señor o que alguno de nosotros parta y no termine la serie, pero de resto no hay afán. La iglesia no tiene afán para predicar, porque la iglesia debe predicar toda la Biblia si fuese posible. Es difícil predicar toda la Biblia para una iglesia, yo creo que ninguna iglesia lo ha hecho. Solo predicar el Nuevo Testamento tardaría 50 años según los que saben, entonces creo que nadie alcanzaría a predicar toda la Biblia, predicándola bien. Dice el libro de Mateo, es donde Juan
confronta a los fariseos y a los escribas. Y quiero comenzar con una pregunta que siempre ha habido en el pueblo de Dios y que todo el pueblo se hace siempre. Y aún fuera del pueblo de Dios también la gente se hace esa pregunta. ¿Por qué no todos los que se llaman cristianos dan el mismo fruto en su carácter? Esa es una pregunta que vamos a resolver ahora. ¿Por qué no todos los que se llaman cristianos dan el mismo fruto en su carácter? ¿Por qué se hace a veces tan difícil crecer y madurar en la fe? Son preguntas, creo que usted se las ha hecho, yo me las he hecho. ¿Por qué no todos somos iguales en santidad, en crecimiento, en vida cristiana? ¿Y por qué unos maduran más rápido, otros maduran más tarde y otros no maduran? Es así, tenemos que ser reales. Cuando un árbol da fruto, los que saben de árboles, el árbol da unos frutos muy bonitos que son los que venden y exportan. Cuando toman los frutos, exportan ¿qué? Los más bonitos. Los otros los dejan para nosotros y unos terceros nos sirven. Entonces normalmente para no desperdiciarlos se los pueden dar como comida de animales, cosas así. Y en últimas, pues toca ¿qué? Botarlos o desecharlos. El mensaje de las Escrituras ha sido y será siempre el mismo, no ha cambiado. Desde la época de los apóstoles hasta hoy es el mismo mensaje y no se puede cambiar. Es un llamado al hombre a enderezar sus caminos. Es un llamado a volverse del pecado y en ese volver iniciar una relación con Dios en la cual deberá permanecer hasta el fin de su vida. Podríamos decir que ese párrafo que acabo de leer resume el cristianismo. El mensaje de las Escrituras ha sido y siempre será el mismo, un llamado al corazón del hombre para dejar el pecado, volver a Dios, iniciar una relación con Él por fe y vivir así toda la vida. Son muchos los pasajes que hablan del arrepentimiento y creo que hemos enseñado bastante en estos años en la iglesia. Muchas enseñanzas en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre se aplica un principio para la vida del creyente y ese principio es universal, se llama la siembra y la siega. Juan está usando ese principio aunque usted no lo vea ahí y él está diciendo que todo creyente debe dar ¿qué? Fruto, que el hacha está puesta para cortar lo que no da fruto. Y ahora vamos a ver que no es para asustarse, pero sí es para temer. O sea, la Biblia no nos asusta, la Biblia nos produce ¿qué? Temor, reverente ¿a quién? Al Señor. Algo importante es que usted no puede dar lo que no tiene. Para dar frutos dignos de arrepentimiento debemos nacer de nuevo, porque solo así Dios pone en una vida ese don tan precioso y necesario para la vida cristiana. El arrepentimiento no es una actitud, no se trata de una actitud. ¿Es un qué? Don. Tanto la fe como el arrepentimiento es un qué? Don. El libro de Hechos lo narra varias veces cuando dicen los apóstoles y los hombres que estaban en ese momento, ellos dicen, a los gentiles se les ha concedido ¿qué? El don del arrepentimiento, se les ha dado la oportunidad de ¿qué? De venir a Cristo. El arrepentimiento cuando una persona ha nacido de nuevo debe ser un anhelo en el corazón, lo desea, lo anhela, porque sabe que de esa manera se está santificando continuamente. Sabe que de esa manera se puede examinar y puede ser intencional en hacer lo que corresponde en su proceso de santificación. Los creyentes debemos ser intencionales, o sea, buscar ese arrepentimiento. ¿Cómo lo busco? En mi vida personal de oración. Cada mañana, cada instante que oro, Señor, necesito venir a ti porque mi vida realmente aún tiene muchas cosas. ¿Por qué? Por transformar. Cuando eso no pasa, o sea, cuando un creyente por alguna razón, porque también puede pasar, no procede al arrepentimiento, Dios en su amor y misericordia no nos dejará como somos. El amor de Dios es tan grande con nosotros que una de las cosas que más le gusta hacer es no dejarlo a usted ser lo que usted quiere ser. O sea, Dios no lo deja a usted ser como usted quiere. Aunque uno insiste y es terco en vivir como uno quiere, cuando uno es un verdadero creyente, Dios no lo va a permitir. Él va a cumplir su palabra por encima de todas las cosas.
A veces lo va a hacer con dolor, otras veces con asuntos que no entendemos y también a veces con una gracia inexplicable llamada amor. ¿Sí ve? Hay varias maneras. Lo puede hacer con dolor, lo puede hacer con otras cosas que nunca entendemos, pero también lo puede hacer, decía alguien, con una bofetada llamada amor. Esa duele más a veces que el dolor, porque es ofender a un Dios santo y decir ese Dios santo, a pesar de que yo lo ofendo, me sigue ¿qué? Amando, me sigue bendiciendo. Es difícil juzgar quién vive una vida de arrepentimiento. Las iglesias no pueden determinar eso, los pastores tampoco, ningún siervo, por más usado que sea, entre comillas, puede decir quién vive una vida de arrepentimiento. Pero la Escritura dice que todo aquel que es nacido de nuevo es guiado por Dios y que todo creyente dará fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Usted si quiere leerlo, léalo ahí en Mateo 13:23 antes de entrar en los puntos de hoy. Estamos haciendo una breve introducción para entrar al tema. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya hemos hablado de la parábola del sembrador y resulta que el Señor Jesús dice que todo aquel que entiende, que oye y entiende la palabra, es la semilla que fue sembrada ¿dónde? En buena tierra, y esa semilla dará fruto inevitablemente, no igual. Ahí nos responde la pregunta del principio: ¿por qué todos los creyentes no maduran igual? ¿Por qué todos los creyentes no tienen el mismo grado de compromiso? Porque la Biblia misma lo enseña. Al 30, al 60 y al 100. Note que empieza de lo menor a lo mayor. No está diciendo, empieza al contrario. 13:23, ya lo reviso acá. 13:23 dice: al 100 empieza por lo mayor, a 60 y a 30. Es decir, empieza demandando. Dice, todo cristiano puede dar fruto al 100, pero de pronto no todos lo van a hacer. Algunos van a hacer al 60 y otros al 30. Alguien decía que eso se refiere a multiplicar 100 veces su carácter, el que Cristo forma en nosotros. Por eso se aplica que un pastor puede influenciar 100 personas con su carácter, y por eso también Jesús dijo que el que tenía 100 ovejas, cuando perdió una, ¿qué hizo? Dejó las 99 y se fue a buscarlas. Entonces, el fruto máximo que un hombre podrá dar será influenciar 100 personas, pero será un privilegio. Imagínense, 100 personas que digan, esa vida me sirvió para algo, aprendí de esa vida. Pero tranquilo que también puede con 30, bueno, no se preocupe. Pero no se quede usted solito, porque no es así, debe haber una influencia. En este pasaje, Mateo nos amplía más el mensaje de Juan el Bautista. Recuerde que venimos hablando de Juan el Bautista la semana pasada. Nos dice lo contundente del mensaje de arrepentimiento de este hombre y cómo es el proceso que Dios ha determinado en lo relacionado al arrepentimiento de su pueblo. Este mensaje de Juan es único en la Escritura. No hay otro mensaje igual, ni el de Pedro, ni el de Pablo, porque recordemos que Juan termina la ley. Juan está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Han pasado 400 años de silencio y el profeta aparece en ese momento a conectar, a decir, Dios no se ha ido, Dios está aquí, y el mensaje de él es único en ese sentido. Entonces vamos a ver los puntos de hoy. Y lo primero que vamos a hablar es conceptos errados, hombres errados. Conceptos errados, hombres errados. Y eso lo vamos a ver en el versículo 7 al 9 y vamos a mirar esos dos versículos. Noten que Juan inicia el versículo con una palabra, dice al ver. Al ver. Juan está predicando en el desierto del Jordán. El versículo 5 dice: y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Salía mucha gente al mensaje de Juan, y un momento a otro Juan se detiene y mira y dice:
está observando, él ve que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Él nota que estas personas que hablamos la semana pasada y que hoy vamos a hablar un poquito más de ellos, que eran personas prominentes dentro de la comunidad judía, con sus vestiduras de ricos, con sus vestiduras aún con oro y aún con cosas en sus vestimentas, venían al mensaje del arrepentimiento. Y él dice que nombra que tenía que decirles palabras que no son fáciles. Él tenía que decirles a estas personas palabras nada fáciles de escuchar. Juan, siendo judío, conocía muy bien estos grupos de personas que estaban acercándose a escuchar su mensaje. Sabía que la única manera para que fueran transformados era porque ellos pudieran reconocer quiénes eran y lo equivocados que estaban en cuanto a su concepto de Dios y de ellos mismos. Si alguien le hizo daño a la vida espiritual de esa época, fueron los fariseos y los saduceos. Eran dos sectas, dos grupos de hombres que habían tomado posturas en cuanto a Dios y que no tenían clara la verdad. Vamos a ver quiénes eran esos dos grupos, porque acá dice en el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Hasta ahí vamos a mirar por ahora. Los fariseos han sido catalogados como una secta. Las únicas fuentes para saber de su origen son el Nuevo Testamento, Josefo, el historiador, que es el único hombre que ha escrito sobre una historia clara de esa época a nivel secular, y los escritos rabínicos. Los fariseos inventaron 20,000 normas aparte de la Biblia. La Biblia tiene 613 mandamientos. Son 10 que es el decálogo y 613 en la ley, y ellos ponen 20,000. Imagínense, si usted no puede cumplir ni uno, ¿cómo va a cumplir 20,000? Ellos eran tan legalistas, tan, digamos, desviados de Dios, que ellos decían que si una gallina trabajaba el sábado era pecado porque rompía la ley del día de reposo. Imagínense, si una gallina ponía un huevo, estaba pecando. Habían llegado a esos extremos, por eso se cataloga como una ¿qué? Secta. Porque ellos ponían cargas en las personas que la gente ni siquiera podía llevar y ellos tampoco las cumplían. El término fariseo significa alguien que se aparta o se separa, pero nunca se sabe de qué se separaron o de qué se apartaron. Pero eso significa el término. También se sabe a ciencia cierta, que eran ritualistas, apegados a la ley. En el Nuevo Testamento se mencionan algunos nombres de los fariseos. Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? José de Arimatea, discípulos de Jesús. Saulo de Tarso era fariseo, el apóstol Pablo, y Gamaliel, el profesor o el maestro del apóstol Pablo. El Señor Jesús tuvo varios encuentros dialécticos con ellos. ¿Qué es dialécticos? Temas profundos doctrinalmente con ellos, sobre la resurrección, sobre muchas cosas habló con ellos. Vamos a mirar el otro grupo, que son los saduceos. Estos son más graves que los fariseos. Ellos tampoco tienen mucha información, no se sabe mucho de ellos. La diferencia entre los dos grupos es que uno creía en la resurrección de los muertos y el otro no creía en la resurrección de los muertos. Entonces podríamos decir que los saduceos eran místicos. Ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Ellos decían que solo resucitaba ¿qué? El alma. Y ellos no creían en esa parte. No creían en la existencia de los ángeles y no creían en los milagros. Ellos no creían resurrección de los muertos, doctrina de los ángeles y milagros. Es decir, ellos no creían en nada de lo que lo creían los fariseos. Pablo utilizó esa diferencia para dividirlos. Y la única forma en la cual ellos se unieron fue cuando mataron al Señor Jesucristo. Para eso sí dejaron ¿qué? Las divisiones y se unieron. Mire lo que dice acá. Para que una persona pudiera entrar a ser parte de los fariseos, debería durar 1 año, donde el solicitante tenía que demostrar su capacidad para seguir la ley ritual. Todos los sacrificios y todas las ceremonias que se hacían, el hombre debería en 1 año procurar cumplirlas.
Para los judíos, las personas que no estaban, eran judíos, eran malditos. O sea, era un pueblo muy arrogante, muy soberbio. Ellos llamaban a los gentiles como perros. Llamaban a los que no eran del pueblo de Dios, ¿qué? Perros, a los gentiles. Y lo que va a pasar ahorita, lo que vamos a mirar es cómo ellos van a vivir lo mismo que ellos hacían. Resulta que para que un hombre que no era judío pudiera ser parte del pueblo judío, tenía que purificarse, lavarse con agua. Y Dios por eso trae ese mensaje a través de Juan diciéndole, ahora ustedes tienen que lavarse, purificarse para entrar a ser parte del pueblo de Dios. Veamos las palabras que Juan usa. Ya vimos quiénes eran, ahora miremos las palabras que Juan usa, versículo 7, parte B. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es curioso que Juan use esas palabras, generación de víboras. Las víboras eran conocidas por Juan. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. Y en el desierto hay hartas serpientes. Las víboras también representaban el carácter ¿de quién? De Satanás, la serpiente antigua. Entonces les está dando no un elogio, sino les está diciendo la verdad. Les dice, ustedes son unas víboras, ustedes viven como las serpientes, o sea, escondidos, ¿sí? Pero en realidad no viven una vida para Dios. Ellos venían para ser bautizados, escuche, pero no se habían arrepentido. Eso es lo que Juan está diciendo. Juan discernió que pensaban que al ser bautizados por el profeta de moda, escaparían de la ira de Dios. Mire lo que dice, lentamente léalo, pura gramática, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, note que no los ha bautizado. Ellos venían a su bautismo, pero él no los ha bautizado. Primero les dice, ¿a ustedes quién les enseñó o quién les ha metido en la cabeza que si se bautizan van a huir de la ira venidera? Él dice, ¿ustedes de dónde sacaron esa idea? Por eso cuando él dice que venían al bautismo y le decía, ¿quién os enseñó? O sea, ¿quién les dio a ustedes la idea, según ustedes que conocen la ley, que si ustedes se bautizaban van a escapar del infierno? Ese es un concepto errado, iglesia, hoy en día. Creer que el bautismo salva. El bautismo no salva. El bautismo es para personas que salvas. El bautismo es para creyentes que han nacido de nuevo, que se han arrepentido de sus pecados, viven una relación con Cristo y ahora desean ¿qué? Bautizarse. Pero el bautismo no salva y ellos pensaban que se iban a salvar. Es un cuadro similar a lo que vemos hoy en el cristianismo moderno, contaminado más bien por algunos que piensan que porque se bautizaron son más creyentes que otros. Y puedo decirle que hay mucha gente bautizada en el mundo, que se ha bautizado en una iglesia, pero están ¿dónde? En el mundo, no están en una iglesia. Así como las víboras huyen del fuego en un incendio, así estos hombres querían huir de la ira de Dios bautizándose. Si sabe que cuando hay un incendio los animales huyen, ¿no? Todos los animales huyen cuando se quema un bosque. Imagínense las serpientes que están en la tierra, que es donde más el fuego se riega, son las que huyen más rápido, las serpientes de un incendio. Por eso Juan usa esos términos de la víbora para hablarles a ellos. El profeta que estaba de moda era Juan. Ellos venían de una cultura antigua donde se acostumbraba a ir ¿a quién? Al profeta. Era el hombre de Dios, el vidente de Dios, y la ley y todo lo que ellos sabían era que el hombre de Dios tenía una solución. ¿Para qué? Para la vida eterna. Por eso iban a donde Eliseo, iban donde Elías, iban donde Moisés. Ahora aparece Juan el profeta, porque la misma Biblia dice que ellos le dieron el honor de ser ¿qué? De tenerlo por profeta. El término víbora, como les dije, les recordaba la naturaleza de los hijos de Satanás. Ellos tenían la teoría, pero no tenían la práctica. Conocían la realidad, pero no la vivían. Al fin y al cabo estaban familiarizados con las víboras del desierto también.
El Señor Jesucristo en Juan 8:44, para que me acompañe allí, Juan 8:44, Él mismo lo dijo. Y ahí vamos a mirar lo que sigue en el versículo que estamos mirando. Capítulo 8:44, ténganlo en la mente ahí, vamos a leerlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús acusa a los fariseos de ser ¿qué? Hijos del diablo. Y Juan está haciendo exactamente lo mismo. Versículo 8, vamos allá a ese versículo para seguir donde vamos en Mateo. Haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. El versículo 8, el bautismo que él estaba ofreciendo no se trataba de un ritual, iglesia, no se trataba de algo de que usted va y lo sumergen en el agua, no. El bautismo por sí solo no puede hacer nada. Es necesario que hayan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tenían que hacer los judíos? Una confesión externa. Pararse frente al público y decir: yo he pecado en esto, en esto, en esto y en esto. Cosa que no se hace hoy en día en la iglesia, gracias a Dios. Ahora, ¿ante quién confesamos nuestros pecados? Ante Cristo, ante nuestro Señor. Los frutos dignos de arrepentimiento que habla la Biblia, acompáñenme a Lucas 3:14, que él nos amplía un poquito más el texto de Mateo. Lucas 3:14. Es el mismo pasaje que está hablando Mateo, pero ahora el médico, que es Lucas, él nos habla más cosas acerca de este mensaje. Mire lo que dice Lucas 3:14. Búsquelo por favor para que no se pierda esta parte. Leamos desde Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? ¿Sí ve que es el mismo contexto del bautismo, de lo que está pasando en Mateo? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él dice, y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado, o sea, no roben, porque los publicanos eran ¿qué? Ladrones. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No reciban sobornos los militares de esa época. Si ve que no es de ahora, siempre ha sido así. Siempre el sistema ha estado corrupto. Note que Juan está diciendo que hay unos frutos que el que se bautiza debe dar, y el que se arrepiente debe dar. Aquí anoté varios. Unas cualidades de las personas que dan frutos de arrepentimiento son generosidad, justicia, consideración, contentamiento, misericordia, fe, perdón. Un fruto digno de arrepentimiento de un creyente se llama perdón. No que usted le diga a alguien perdón, o sea, no, sino que usted perdona realmente a una persona. Sí, porque no falta el que dice: uy, yo le digo así a la gente y vea, la Biblia lo dice. No, perdón, no, esa no es la manera. El fruto digno de un cristiano es perdonar la ofensa, ser misericordioso, ser justo, ¿sí? Tener contentamiento con la vida que Dios le ha dado, no desear lo que otro tiene. Según ese pasaje, él está hablando a soldados, le está hablando a publicanos, le está hablando a judíos, le está hablando al pueblo y le está diciendo qué cosas deben ellos hacer. Hay mucho más, pero sigamos versículo 9, que ahora conectamos acá. Versículo 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Estos hombres se jactaban de ser linaje de Abraham, eran descendientes físicos del patriarca. Por eso el Señor Jesús en Juan 8:44, volvamos allá que le dije que lo íbamos a volver a mirar, pero devuélvase un poquito a Juan 8:42.
Leamos Juan 8:39, que es el contexto. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? Él les dijo, si ustedes son hijos de Abraham, tendrían la fe de Abraham, tendrían el carácter de Abraham, tratarían a la gente como Abraham los trató, amarían al prójimo como Abraham lo hizo, pero ustedes no son hijos de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, voy en 41 de Juan 8, dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos pensaban que les estaba diciendo que ellos eran hijos de fornicación, y él está hablando de Satanás, que lo resuelve en el versículo 44 cuando les dice, ustedes son hijos de Satanás. Juan conocía a estos grupos, por eso les dice en el versículo 9, no penséis. ¿Sí? Él les dice, ni se les ocurra pensar que ustedes son hijos de Abraham. Él ya lo sabía por dentro, Juan en su corazón. Él dice, ustedes están pensando que por ser linaje racial o étnico de Israel, ustedes van a ser salvos, lo cual no es así. Dios solo acepta una manera como nosotros podemos ser hijos, y es un arrepentimiento genuino con frutos dignos de arrepentimiento. Había una creencia entre estos hombres. Mire cómo eran de sectarios. Mire lo que ellos pensaban. Esto lo dicen las tradiciones rabínicas. Dice, ellos eran tan errados en su manera de pensar de Dios y en su manera de pensar de sí mismos, que ellos tenían unas frases tradicionales, y una de esas era esta: que Abraham estaba sentado delante de la puerta del infierno para hacer regresar a cualquier israelita que hubiese sido sentenciado a esa terrible condición. Imagina cómo estaban de mal. O sea, para ellos Abraham era superior casi a Dios, y que Abraham estaba sentado ahí en la puerta del infierno, y cualquier judío que hubiese sido condenado, él no permitiría que entrara, lo devolvería y le diría, no, hay otra oportunidad, o sea, él es mi hijo. Por eso es que tanto confronta Juan el concepto de los hijos de Abraham. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, tengan en cuenta que nosotros, todos los creyentes salvos, somos hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Según qué? La fe. Según la fe, según la vida espiritual. La expresión que usa ahí Juan al final del versículo 9, yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, se refiere a varias cosas. Hay varias interpretaciones y miremos cuál de esa es. Dice, puede ser por el lugar donde él estaba. ¿Dónde estaba? Al lado de un río. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Él está predicando y dice, Dios puede levantar hijos aún de esas piedras. Tal vez su contexto estaba ahí, la orilla, las piedras, el río. Esa es una teoría que hay. También hay otra, y es que puede hacer referencia a que ellos vieran que las piedras también podían representar la dureza del corazón de ellos. Es decir, Dios puede ablandar los corazones, aunque sean ¿qué? De piedra. Y una tercera opción es que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y es la que nosotros creemos que es la que más se adecua de acuerdo al estudio. Es que Dios creó a los hombres del polvo de la tierra, y las piedras también son ¿qué? Polvo. Y Dios puede hacer hombres otra vez. Es decir, si la iglesia no cumple el propósito, aunque siempre lo va a cumplir, si los cristianos no predicamos el evangelio, las piedras ¿qué? Hablarán. Las piedras darán un mensaje. Y a eso es a lo que se refiere cuando está diciendo Juan. Segundo, vamos al segundo punto. Sin arrepentimiento solo nos espera el juicio de Dios. Vamos subiendo un poquito aquí en tensión en cuanto al tema. Sin arrepentimiento solo nos espera el juicio de Dios. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado en el fuego. Eso lo pone uno a pensar, ¿no? Pero tranquilos que la Biblia es muy hermosa y nos da la interpretación correcta de ese versículo.
La Biblia está llena de versículos y pasajes completos que nos hablan de un arrepentimiento verdadero y las consecuencias de no vivirlo. Uno es ese. Volvamos al contexto para que no se me desubique. ¿Fueron bautizados los fariseos y los saduceos inmediatamente? No. Este es el mismo diálogo, les está advirtiendo, le dice, ¿se van a bautizar? Deben haber frutos. Si no hay frutos, no se bauticen, arrepiéntanse y luego los bautizo. No se habían arrepentido, hasta ahora les está dando su sermón y les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice, y el que no dé fruto va a ser cortado y va a ser echado ¿dónde? En el fuego. El verdadero arrepentimiento implica tres cosas. En primer lugar, comprensión y entendimiento profundo, escuche. Conciencia intelectual de la necesidad de limpieza y cambio moral y espiritual. Vuelvo y le leo. Tres cosas implica el arrepentimiento. La primera, comprensión y entendimiento profundo. Conciencia intelectual de la necesidad de limpieza y cambio moral y espiritual. Se lo voy a masticar un poquito. El arrepentimiento comienza acá, mire, acá en la cabeza. Cuando usted escucha la palabra entra a su mente primero. Es intelectual, es un conocimiento, es un entendimiento, es decir, sí, soy un pecador, pero no sé qué hacer. Esa es la primera parte del arrepentimiento, cuando es expuesto a la palabra de la persona. La segunda tiene que ver con nuestras emociones. Entonces la palabra está confrontando mi corazón, la palabra me hace sentir la necesidad de que sí soy un pecador y que necesito arrepentimiento. Y lo tercero, las acciones adecuadas que resultan de lo que nuestra mente conoce y nuestros corazones sienten. Es decir, la acción ¿cuál es? Ir a Cristo. Ir y orar y decirle, Señor, pon en mi corazón ese verdadero arrepentimiento y empiezan a suceder ¿qué? Los cambios. Un hombre en un sermón le dijo al pastor que había quedado muy mal con el sermón. Dijo, su predicación no fue muy buena hoy. Le dijo, ¿y por qué? Dijo, porque quedé muy mal. Dijo, entonces fue la mejor predicación que he tenido en la vida. Le dijo, ¿y qué vas a hacer con estar mal? Dijo, voy a ir a Cristo. Dijo, entonces sí valió la pena predicar. Si tú quedas mal, cuando entiendes algo de la santidad, del pecado, cuando te das cuenta que hay algo en tu vida que tiene que ser arreglado, tú tienes que ir ¿a quién? A Cristo. No se trata que quedes bien, no se trata que salgas pensando que eres la mejor persona del mundo y que estás viviendo la vida perfecta que todo el mundo quiere. No se trata de eso. Se trata de lo que Juan está haciendo, llegándole a la conciencia a estos hombres impíos, diciéndole, si no se arrepienten, van a ser cortados. Vamos a abrir más ese texto. Este versículo debe ser examinado cuidadosamente, iglesia, para no interpretarlo a la ligera. ¿A qué se refiere Juan con lo que está diciendo? El hacha que él nombra ahí es un instrumento de juicio. Se usa para romper, quebrar y destrozar un árbol. Nadie acaricia un árbol con un hacha. Siempre es para eso. Un hachazo que hace, rompe, quiebra y destroza. El hacha es un instrumento. Un árbol, los árboles somos nosotros los hombres. La raíz de los árboles son los fariseos y saduceos en este caso. Específicamente son ellos que quieren ser bautizados sin arrepentirse, pensando solo huir del juicio eterno. El juicio es escatológico en dos sentidos, póngale cuidado. Este texto tiene dos sentidos escatológicos. Uno, se va a cumplir en el año 70 después de Cristo, cuando Roma va a ser destruido por fuego y va a venir el incendio y va a acabar todo. Ahí se va a cumplir una parte y esa generación de esos hombres va a ser destruida en ese primer instante. Pero también hace referencia a la venida del reino de Dios en el final de los tiempos, cuando será el juicio final. El fuego, dice, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fuego es un símbolo bíblico frecuentemente del tormento eterno y el juicio divino a causa de la maldad.
Los juicios que ha habido en la Biblia después del diluvio han sido a través de ¿qué? De fuego. Y el juicio final será a través de ¿qué? De fuego. Sodoma y Gomorra, leamos Génesis 19:24. Génesis 19:24 dice, 19:24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí hay una evidencia que el fuego es una señal de destrucción. Después de Génesis, cuando el Coré se rebeló contra Dios, dice que el fuego, la tierra se abrió y fueron tragados, y que descendió fuego del cielo y fueron consumidos 250 príncipes. Acompáñenme a Números 16. Es bueno leer estos versículos para que no pensemos que estamos especulando en la escritura o que le estamos poniendo un significado que no es, pero la Biblia lo dice. Números 16, 32, 33. Números 16 dice así: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y en el 33 dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Una quemazón especial ese día. Hubo quemazón por todo lado, murieron cientos de familias. Dios, dice la escritura, es fuego consumidor, tardo para la ira, grande en misericordia. Pero lo que está diciendo Juan, para que no se asuste, sino que tema al Señor, no es que en ese momento los fariseos y los saduceos iban a ser destruidos, no. Él está diciendo: si ustedes no se arrepienten, un día van a enfrentar ¿qué? El juicio de Dios. Hace muchos años aprendí una frase que me gustó mucho y decía: Dios no tiene un juicio al final de cada día, pero sí un juicio al final de cada vida. Tal vez hoy pecas y no pasa nada, y vives pecando y no pasa nada, pero un día vamos a dar cuentas de eso y un día va a haber un juicio. Dios se llama fuego consumidor. El último capítulo de Malaquías, devuélvase unas hojitas ahí, que esto también es interesante. Malaquías 4, versículo 1, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Note que el lenguaje tiene que ver con árboles, ni raíz ni rama. Y note que el mensaje está en Malaquías, el mensajero está a punto de ser anunciado en Malaquías 3:6, 3:4, 3:5, perdón. Aquí yo os envío el profeta Elías. Esto tiene que ver con el mensaje de Juan. Juan está conectando Malaquías con el evangelio de Mateo y está conectando ahí, está diciendo: es el mismo juicio que fue prometido en el Antiguo Testamento, sucederá en el Nuevo Testamento y sucederá en la era de la iglesia al final de los tiempos. Juan estaba hablando específicamente a los que no se habían arrepentido, pero su mensaje es para todos los seres humanos. Un árbol que no da buenos frutos estorba, y un árbol que no da buen fruto no sirve. Por eso todos nosotros debemos procurar ¿qué? Dar buen fruto. Lea Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquellos hombres que decían que eran de parte de Dios, el apóstol Mateo dice: no se preocupen que digan que son de parte de Dios, el fruto los dará ¿a qué? A conocer. Tercero, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Hagamos un resumen del tema. Primero, hablamos de los conceptos errados que tenían estos hombres y cómo ellos también estaban errados. Luego hablamos de que sin arrepentimiento solo espera el juicio, pero siempre hay ¿qué? Esperanza, versículo 11 y versículo 12.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. Lo más terrible que podría pasarle a esta humanidad, aparte de vivir en pecado, es que no hubiese esperanza para la salvación. Pero el Señor no ha regresado. ¿Sí saben? Él no ha venido por su pueblo. El evangelio se puede predicar hoy en día y Dios sigue llamando a los hombres a venir al arrepentimiento, y hoy Dios llama a la iglesia a eso. Cada semana Dios llama a la iglesia, a todos aquellos que se congregan en las diferentes iglesias, Dios llama a un arrepentimiento. Juan pasa de las palabras de juicio a las palabras de esperanza. Ahora va a hablar de aquel a quien él ha anunciado. Note lo que dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién viene tras él? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo del Hombre que va a ser crucificado. Por eso Juan anuncia el bautismo del Espíritu Santo, que lo va a hacer Cristo. ¿Sí sabían que el que bautiza a los cristianos es quién? Cristo. Es curioso que en este versículo están los dos bautismos que la iglesia conoce: el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. A propósito, ahora en la tarde tenemos reunión de membresía. Vamos a poner la fecha para los próximos bautismos, para las personas que se vayan a bautizar en agua. La Biblia enseña que el orden correcto es el siguiente: cuando una persona nace de nuevo, es bautizada por el Espíritu Santo inmediatamente. Y luego debe ¿qué? Bautizarse en agua. Acá está diferente la situación. Acá habla del bautismo de agua primero, que es el que está haciendo Juan. Pero es importante entender esto, escuche. El bautismo de Juan no es para nosotros. El bautismo de Juan no es el bautismo de los cristianos. El bautismo de los cristianos va a suceder en el otro sermón que vamos a ver dentro de 8 días, que es el bautismo de ¿quién? De Jesús, desde versículo 13 al versículo 17. El bautismo de Juan era específicamente para abrir el camino de aquellos que iban a venir al Mesías cuando él llegó. El ministerio de Juan era preparatorio para el ministerio del Mesías. Juan bautizaba, pero el Espíritu Santo es el que ayuda a que usted tenga frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí me explico? Juan bautizaba solo como un ministerio, un llamado que Dios le dio. Pero en Hechos, usted encuentra varias veces la frase el bautismo de Juan, que muchos conocían que el bautismo de Juan, pero no habían tenido cambios, no habían conocido al Espíritu Santo. Algo que llama la atención en este pasaje es que los últimos 3 versículos terminan con la palabra fuego. El versículo 10 dice con la palabra fuego. El versículo 11 termina con la palabra fuego. Al final dice en el versículo 11 que Él es más poderoso que yo, Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el versículo 12 dice que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 3 versículos seguidos que hablan de la palabra fuego. Creo que es algo muy importante. Versículo 12. En este verso se evidencia lo que estamos hablando del fuego, porque las palabras que registra Mateo allí y que usó Juan en su mensaje pone una figura de un agricultor que recoge. Note lo que dice: su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Doy gracias a Dios por poder haber visto la materia última que vi en la médula, porque si no, no había podido entender este versículo que habla específicamente del fin de los tiempos, de cómo será la venida de Cristo y cómo Él va a recoger a unos a un lado y a otros a otro lado. Miremos la figura que habla ahí. Es una figura de agricultor. Recoge el trigo, separa lo que sirve y lo que no sirve. Eso hará el Señor al final de los tiempos. ¿Qué hacía el agricultor? Los que saben. El trigo tiene una hojita
que se llama tamo, y lo tiraban así y caía al suelo el grano y la paja se la llevaba ¿qué? El viento. El viento se lleva lo que no sirve. Eso tenía todo un ejercicio agricultor. Tenían que hacer un terreno, ahí explican, de 15 metros, así cuadrado, grande, y ahí meten el trigo y a veces le pegaban con algo para que la paja se suelte del grano y luego lo tiran hacia arriba, así como le estoy explicando, y el viento se lleva ese tamo y queda solamente ¿qué? El trigo. Pero hay más acerca de eso. Los impíos serán quemados y serán echados al lago de fuego, porque nunca serán útiles y porque nunca fueron ¿qué? Útiles. Miren los detalles. Su aventador está en su mano, el aventador es eso que le digo, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Qué hace el agricultor cuando separa la paja del trigo? Recoge el trigo en bultos y ¿dónde lo lleva? Al granero. En el granero, ¿qué pasa? Es protegido, es guardado, cumple su propósito, cumple aquello para lo cual está establecido el trigo. Tanto el versículo 10 como el versículo 12 hacen comparaciones entre el que da fruto y el que no, entre el trigo y la paja, y entre el que sirve y el que no sirve. Este versículo contrasta con dos parábolas, para terminar ahí, que el Señor Jesucristo dio en Mateo capítulo 13, que se llaman las parábolas del juicio. Mateo 13, miremos Mateo 13:30, y usted va a ver que es exactamente lo mismo que está sucediendo en Mateo 3:12, Mateo 13:30. Mateo 13:30 dice lo siguiente: la parábola de el trigo y la cizaña. Dice Mateo 13:30 al final, mire cómo dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Le voy a explicar, por si usted no sabe, no es la iglesia. El trigo y la cizaña no es dentro de la iglesia, es el mundo en general. Es al final del siglo, cuando todo esto termina, él dice: dejen crecer el bien y el mal. La cizaña representa el mal, los hijos de Satanás. El trigo representa a los hijos de Dios. Dejen crecer. Dice: dejen que el mal, no se preocupen por el mal, ocúpense de ¿qué? Del bien. La iglesia no se ocupa del mal. La iglesia se ocupa de ¿qué? De enseñar el bien para que los creyentes lo vivan. Y luego dice: y lo otro, dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, a ese tiempo, yo diré, o sea, está hablando Cristo, a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo, ¿dónde? En mi granero. Es el mismo término de Juan, de Mateo, del granero. Dice: ¿el trigo dónde va? En el granero. El granero es su reino, es su vida, es lo que él es. Y si quiere otro poquito, entonces vaya a Mateo 13, 47, 49, donde está la otra parábola. Perdón, la otra parábola dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan ¿qué? Fuera. Así será el fin de los siglos, iglesia. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así será el juicio, dice Juan el Bautista. El Bautista está diciendo: el juicio vendrá, amados fariseos y saduceos, y si no os arrepentís, entonces van a ser echados fuera y van a ser ¿qué? Quemados. Eso es un contraste de las parábolas. Podemos concluir con lo siguiente, iglesia: que entonces, que no hay arrepentimiento verdadero sin frutos que evidencien ese arrepentimiento. Si usted me dice a mí que usted es un cristiano, yo tengo que creerle, porque a eso nos llamó Dios a los que enseñamos,
a creerle a aquellas personas que dicen que tienen la misma fe y que creen en el Señor Jesucristo y que son salvos. Tengo que dar el beneficio de la duda. Sí, claro, sí. Pero tiene que evidenciarse con el tiempo que usted es cristiano, porque da frutos ¿de qué? De arrepentimiento. Nadie entrará al reino eterno si no se arrepintió de sus pecados. Hay muchas falacias y muchas historias lindas, pensando que al final de la vida, en un lecho de cama, entonces la gente va a ir al cielo porque de pronto Dios mandó a alguien a que hiciera una oración y se va a salvar. Lo siento, no es así. Toda persona debe proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice que Dios es quien da ese arrepentimiento, acuérdese. Ahora usted dice, bueno, ¿y cómo hago? Ir a Dios y pedirlo. Si usted considera que no tiene el suficiente conocimiento y no lleva una vida de arrepentimiento, entonces dígale, Señor, tengo que reconocer que no es así como yo lo vivo todos los días. ¿Cada cuánto debe arrepentirse un creyente? Todos los días. La conversión es arrepentimiento y fe, fe y arrepentimiento. Me arrepiento porque creo y porque creo me arrepiento. ¿Tú crees en Dios? Todo el mundo dice sí, arrepiéntase, para que no esté en el lugar incorrecto cuando llegue el fin de los siglos y tenga que ser separado como los peces malos, o tenga que ser arrancado como la cizaña, o tenga que ser echado en el fuego porque no hay frutos verdaderos de arrepentimiento. El Señor conoce los corazones y solo en su regreso, escuche, solo en su regreso separará los salvos de los condenados. Antes no. Nunca nadie sabrá en la tierra quiénes eran quiénes y quiénes eran los otros. Y usted dice, entonces los de las iglesias, no se sabe. Se necesita un examen perfecto del único que lo puede hacer y que tiene la autoridad para hacerlo y decir, ¿pasas o no pasas? Son muchos los versículos donde él dice que pondrá bajo una vara y pasarán las ovejas y las cabras. Las ovejas son los salvos, las cabras son los perdidos. A mi izquierda y a mi derecha, dice. Y el juicio va a ser escrutador. Y él lo va a hacer de esa manera. Pero la buena noticia, iglesia, es que hay esperanza para nosotros porque estamos aquí esta mañana. Y que si alguien también desea bautizarse, puede bautizarse y tomar en serio la vida cristiana, que es una vida de arrepentimiento. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Cristo. Y creo que necesitamos entender esa parte del Espíritu Santo y del bautismo. Dentro de 8 días vamos a hablar del bautismo. Entonces le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo